Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. En estas últimas semanas hemos estado considerando todo lo que sucedió en esas últimas horas del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, desde su arresto en el huerto de Getsemaní hasta su muerte en la cruz del Calvario. Y hemos visto que Jesús tuvo que soportar en esas últimas horas no solamente la farsa de un juicio injusto, sino también una avalancha de odio y de crueldad volcada en su contra, no solamente de parte de los líderes religiosos de Israel, sino también de parte de los soldados romanos. Él fue ridiculizado, azotado, escupido, coronado de espinas, golpeado sin misericordia con una caña en la cabeza y finalmente condenado a morir en una cruz, a pesar de que el procurador que lo juzgó reiteró en más de una ocasión que él no había hallado delito alguno en Jesús. Y la pregunta que algunos pueden hacerse al leer esta porción de los evangelios es la pregunta que muchos se hacen cuando están en medio de una situación aflictiva, en una situación de dolor y de angustia: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Han oído esa pregunta? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando todo eso estaba sucediendo? ¿Por qué Dios no descendió del cielo a defender a su Hijo? ¿Por qué no destruyó en un instante a todos esos blasfemos que se habían ensañado con tanta crueldad contra Él? Mis hermanos, ¿dónde estaba Dios? Y la respuesta es que todo el tiempo Él estuvo allí, junto a Jesús. Por eso el título de nuestro sermón en esta mañana es Dios en el Calvario. Y yo no me refiero únicamente a Dios el Hijo que estaba muriendo en la cruz, me refiero a Dios el Padre. Dios en el Calvario, mis hermanos, Dios estaba allí. Él estuvo allí todo el tiempo. Él estuvo todo el tiempo al lado de Jesús, pero no para defenderlo, no para fulminar a los blasfemos. Él estaba allí para juzgar en Él, en Cristo, nuestros pecados. Nosotros debemos contemplar la escena de la cruz a través de las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él no estaba lejos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él estaba allí.
obrando activamente nuestra reconciliación a través de la muerte de su Hijo. Eso es lo que vemos en el pasaje de Marcos que vamos a estudiar en la mañana de hoy y que vamos a considerar bajo 6 encabezados. Hay 6 escenas aquí. La primera de ellas es la oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra en pleno mediodía. Dice en el versículo 33, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Nosotros vimos la semana pasada que Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, por la forma como los judíos contabilizaban las horas. De manera que fue alrededor de las 12 del mediodía, cuando el sol está en su punto máximo de elevación, que vino esta oscuridad sobre toda la tierra. Y esa es una expresión que puede significar todo el planeta o de una manera particular la tierra de Israel. Personalmente yo tiendo a pensar que la segunda opción es la más probable. Toda la tierra de Israel se cubrió de tinieblas. Esta fue una oscuridad sobrenatural, una oscuridad causada por Dios mismo. No fue un eclipse solar. En primer lugar, porque era el día de la Pascua, y en la Pascua siempre había luna llena. Y si ustedes van a cualquier enciclopedia o van a vayan a Google, y van a saber que nunca hay un eclipse solar en luna llena, siempre es en luna nueva. Pero por otro lado, ningún eclipse solar dura 3 horas. Esta fue una oscuridad sobrenatural, esta fue una oscuridad causada por Dios para mostrarnos a través de un fenómeno visible lo que estaba sucediendo a nivel espiritual en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba dando su vida en la cruz. Por eso decía alguien, Douglas Webster, en el nacimiento del Hijo de Dios hubo gran claridad a medianoche. ¿Recuerdan cuando los ángeles aparecieron a medianoche? Dice, hubo gran claridad a medianoche. En la muerte del Hijo hubo oscuridad al mediodía. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar a través de esas tinieblas? Bueno, en las Escrituras muchas veces se asocia la oscuridad con el juicio de Dios contra el pecado. La oscuridad se asocia con el pecado y con la ira de Dios en contra del pecado. Es por eso que el Señor en Mateo capítulo 8 versículo 12, hablando de aquellos que serán arrojados en el infierno, dice Jesús, serán echados en las tinieblas de afuera. Dios es luz. Donde Dios no está, hay tinieblas. Y hay muchos textos en la Biblia donde nosotros vemos esa asociación, vemos esa conexión entre la oscuridad y el justo juicio de Dios en contra del pecado. Por ejemplo, hablando de la llegada del día del Señor, un día de juicio y de castigo para el mundo incrédulo. Dice en Amós capítulo 5 versículo 18, ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? ¿No será de tinieblas el día del Señor, y no de luz, oscuridad y no de resplandor? Y en Sofonías capítulo 1 versículo 14, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo, día de ira, aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y de lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Densa oscuridad. Pero tal vez la conexión más significativa que nosotros encontramos en las Escrituras entre estas tinieblas que arroparon la tierra durante la crucifixión es la que nosotros encontramos en el capítulo 10 del libro del Éxodo, cuando Dios juzgó a Faraón y a toda la tierra de Egipto en las 10 plagas. Dice en Éxodo capítulo 10, a partir del versículo 21,
que antes de la muerte de los primogénitos, recuerden que esa fue la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, pero antes de la muerte de los primogénitos, Dios envió una densa oscuridad sobre toda la tierra de Egipto. Por eso yo creo que aquella oscuridad era sobre la tierra de Israel, era una oscuridad focalizada porque era una oscuridad sobrenatural, una oscuridad que duró 3 días. Y es inmediatamente después de ese tiempo de oscuridad que Dios estableció la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Van conectando? ¿Cuándo murió Jesús? El día de la Pascua. Fue precisamente después de ese tiempo de oscuridad que Dios estableció la fiesta de la Pascua, en la que los judíos debían sacrificar un cordero. Y el texto en Éxodo capítulo 12 versículo 6 es muy explícito. Dice: debe ser sacrificado el cordero entre las 2 tardes, es decir, alrededor de las 3. Ese cordero pascual era el sustituto a través del cual era preservada la vida de los primogénitos que habrían de morir esa noche. El ángel de condenación iba a salir por toda la tierra de Egipto, pero aquellos que pintaran el dintel de sus puertas con la sangre del cordero sustituto, el cordero iba a pasar de largo, por eso se llama Pascua, que significa pasar de largo. Recuerden, el inglés Passover es pasar de largo. El ángel de la muerte iba a pasar de largo sobre esas personas, sobre esas familias que por fe sacrificaran un cordero como un sustituto. Ese tiempo de oscuridad de 3 horas en el Calvario se encuentra íntimamente relacionado con aquellas tinieblas que cubrieron la tierra de Egipto por 3 días, en ese preciso momento en que el verdadero cordero pascual estaba siendo inmolado, cuando el verdadero cordero pascual estaba siendo sacrificado en el altar de la cruz. Marcos nos dice más adelante que nuestro Señor Jesucristo expiró a la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde. La misma hora en que eran sacrificados los corderos de la Pascua. Dios cubrió la tierra con este manto de oscuridad, de densas tinieblas, para mostrarnos en una forma física lo que estaba sucediendo a nivel espiritual en esa cruz. Mis hermanos, Cristo estaba allí como nuestro sustituto. Él estaba allí recibiendo en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios, que merecen nuestros pecados. ¿Saben para qué? Para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Es por eso que Juan el Bautista, cuando ve al Señor en Juan capítulo 1 versículo 29, ¿cómo lo presenta? He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue a la cruz a ser sacrificado como un cordero. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros él fue hecho pecado. Y Pedro nos dice en su primera carta que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Mis hermanos, esa es la esencia del evangelio, como dice Pablo en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hablaba este viernes con un grupo de jóvenes y les decía: ¿cómo ustedes predican el evangelio? ¿Cómo pueden compartir el evangelio el año que viene cuando vayan a la universidad y se encuentren con personas incrédulas? ¿Va a ser a través de argumentos científicos? ¿Va a ser a través de argumentos filosóficos? Déjenme decirles algo, mis hermanos: nadie se va a convertir por escuchar argumentos científicos. Nadie se va a convertir por escuchar argumentos filosóficos. Es el evangelio lo que es poder de Dios para salvación.
Pero ¿en qué consiste el Evangelio? El Evangelio es un anuncio de lo que Dios hizo en la historia a través de la muerte de su Hijo, ese viernes de Pascua, para que nosotros pudiéramos ser absueltos en su tribunal. Eso es el Evangelio. Y noten que Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya Dios había anunciado eso de antemano, cientos de años antes. ¿Saben qué? Para que no tengamos ninguna duda en cuanto a la identidad mesiánica de Jesús. Escuchen lo que algunos han llamado el Evangelio según Isaías. Isaías 53. Escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo, y no solamente describe con todo detalle la agonía del Calvario, sino que nos ofrece la mejor exégesis que nosotros podemos encontrar en las Escrituras de lo que realmente sucedió en esa cruz. Él fue herido por nuestras transgresiones, dice Isaías. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. Nuestras iniquidades. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. No fue por su propia iniquidad que Él fue a la cruz, porque Él era un cordero inocente. Pero aún así, dice Isaías en el versículo 10, que el Señor quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Saben que hay algo interesante en el texto de Juan que yo cité hace un momento, cuando Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El texto griego es tan preciso que hay dos palabras para quitar. Yo puedo tomar esta hoja y quitarla de encima del púlpito y ponerla aquí. Eso es quitar. Pero yo también puedo tomar esta hoja, quitarla del púlpito y cargarla conmigo. Y esa es la palabra que se usa en Juan capítulo 1 versículo 29. Jesús es el Cordero de Dios que quita cargando sobre sí el pecado de todos nosotros. Eso es exactamente lo que Isaías está diciendo aquí. Para poder justificar a muchos, Él tuvo que cargar con las iniquidades de ellos. O como dice al final del capítulo 53, llevando Él el pecado de muchos. Eso fue lo que sucedió ese viernes en la tarde, cuando la tierra se cubrió de oscuridad. El Cordero de Dios estaba siendo inmolado en el altar de la cruz. El Cordero de Dios estaba sufriendo en esas 3 horas el infierno eterno de todos aquellos que Él habría de salvar a través de toda la historia. ¿Tú oíste eso, mi hermano? El infierno que te tocaba a ti, Jesús lo sufrió en esas 3 horas. Toda la eternidad de tus sufrimientos condensadas en esas 3 horas, y no solo la tuya, la de millones y millones de pecadores que Él vino a salvar. Y algunos pueden estarse preguntando, ¿y cómo es posible que Jesús haya podido sufrir en 3 horas un castigo que debía ser eterno? ¿Cómo se puede sufrir en 3 horas un castigo que es eterno? Escuchen la respuesta de John MacArthur. Él podía recibir una cantidad infinita y eterna de ira porque Él es una persona infinita y eterna. Su capacidad para todo es eterna y es ilimitada. Si en esas 3 horas, mi amado hermano, Cristo sufrió millones de infiernos. De manera que Dios no estaba ausente en el Calvario. Él estaba allí como el juez del universo, juzgando y castigando nuestros pecados en la cruz.
y dando al mismo tiempo una muestra de amor incomprensible hacia todos aquellos que Él había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Hermano, yo no sé tú, pero la doctrina de la elección, que tanta controversia trae, es una de las doctrinas más hermosas de la Biblia. Es una de las doctrinas más hermosas de la Biblia. Mi hermano, Cristo no murió en la cruz para hacer posible que tal vez algún ser humano pueda ser salvo. No, 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 no. Cristo murió en la cruz para que un grupo de personas específicas, escogidas con nombre y apellido, pudieran ser salvos. Y fueron los pecados de esas personas con nombre y apellido por los cuales Cristo murió en la cruz. Cristo amó a su iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Cristo dio su vida por su iglesia. Como dice John Stott, el amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. ¿Oyeron eso? El amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. La cruz fue simultáneamente un acto de castigo y de amnistía, de severidad y de gracia, de justicia y de misericordia al mismo tiempo. Nuestro Señor y Salvador tuvo que beberse esa copa de ira santa y justa sin una gota de misericordia para que nosotros hoy podamos disfrutar de la copa de la salvación sin una gota de ira. Él se la tomó pura ira de un Dios 3 veces santo para que nosotros hoy podamos tomarnos la copa de la salvación sin una gota de ira. Él tuvo que sufrir el desamparo del Padre para que nosotros pudiéramos disfrutar en el día de hoy de la bendición de ser recibidos. Él fue desamparado para que nosotros pudiéramos ser adoptados. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el terrible abandono en la cruz, versículo 34. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya son las 3 de la tarde del viernes. El Señor Jesucristo lleva 6 horas en la cruz, y en las últimas 3 ha venido experimentando todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados simbolizados en esa oscuridad. Y es en ese momento que, citando en arameo las palabras del Salmo 22, el Señor exclama con fuerte voz. Y las 2 palabras que usa Marco allí, fuerte voz, son las palabras de la que se deriva nuestra palabra megáfono en español. Fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Dios mío. Durante ese tiempo de oscuridad, mi amado hermano, otra vez insisto, Dios el Padre estaba allí, pero no consolando a su Hijo, sino castigando en Él nuestros pecados. Dios estaba allí. Y no es que en ese momento hubiera habido una ruptura entre la unidad esencial que hay entre el Padre, Dios el Padre, y Dios el Hijo. Eso es imposible. Hay una unidad eterna y una unidad inmutable entre las 3 personas de la Trinidad que de ninguna manera puede ser quebrantada. Tampoco fue que en ese momento el Padre por un instante dejó de amar a su Hijo. De ninguna manera. Dice el Señor en Juan capítulo 10: por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida
Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. En ese momento, si podemos decirlo de alguna manera, el corazón del Padre estaba roto por el amor que tiene por su Hijo. Dios el Padre nunca dejó de amar a su Hijo en ningún momento. Pero hermanos, en un sentido real, Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana por Dios el Padre. Dios el Padre no podía tener comunión con Él mientras Él estuviera siendo hecho pecado. Otra vez cito a John Stott. Se trataba de Dios en nuestra naturaleza, abandonado por Dios. Dios en nuestra naturaleza, abandonado por Dios. Mis hermanos, la santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado. Y en ese momento, colgado en esa cruz, Jesús estaba siendo hecho pecado por causa nuestra. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios a Él lo hizo pecado. Ese fue el alto costo que Dios estuvo dispuesto a pagar por nuestra salvación. Mis hermanos, solo Dios pudo absorber el peso de su propia ira. Solo Dios podía hacer eso. Y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio en la persona de su Hijo amado. ¿Sabes para qué? Para salvarte a ti. ¿Saben qué, mis hermanos? Este es el tipo de pasaje que ningún predicador jamás podrá explicar en una forma ni siquiera medianamente satisfactoria. Ese abandono que Jesús tuvo que sufrir en la cruz del Calvario escapa por mucho a nuestra capacidad de entendimiento, sobrepasa por mucho nuestra capacidad de entendimiento. Estaba leyendo que se dice que en una ocasión Martín Lutero pasó horas con su Biblia abierta solamente meditando en esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice que después de estar varias horas meditando en ese texto, dice que empujó la mesa y solamente pudo decir con toda perplejidad: Dios, abandonado por Dios. ¿Quién puede entender tal misterio? Dios abandonado por Dios. Esta es la única vez en los evangelios que nosotros vemos a Jesús dirigiéndose a Dios sin llamarle Padre. La única vez. Él sabe el precio que tiene que pagar para salvarnos, cargar el peso de la ira divina que merecen nuestros pecados, incluyendo el desamparo de su Padre Celestial. Pero ¿saben qué, mis hermanos? A pesar de todo eso, Jesús sabía que Él podía confiar en Dios. Jesús sabía que Él podía seguir confiando en Dios como su Dios. Noten las palabras: Dios mío, Dios mío. Aunque suene paradójico, este es un grito de angustia y de confianza al mismo tiempo. El dolor y la agonía que Jesús estaba experimentando en su naturaleza humana le resulta abrumador. Lleva horas sufriendo millones de infiernos, por decirlo de alguna manera, en su cuerpo de carne. Pero en vez de quejarse con amargura, dirige a Dios ese grito de angustia, apropiándose de las palabras del Salmo 22. Jesús conoce el contenido de ese salmo, que comienza precisamente con esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabe que en ese salmo, después de describir los horrores de la crucifixión, el salmo concluye con una nota de victoria, no de derrota. Pero al mismo tiempo Él está exclamando, porque en su naturaleza humana quiere saber cuándo concluirá esa agonía.
que es precisamente lo que se expresa al inicio del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No era que el Señor desconocía la razón de su abandono, pero Él está citando de memoria literalmente las palabras de este salmo para dar expresión a su angustia y a su petición de que Dios venga a socorrerlo. Dios mío, ven pronto, socórreme. Pero en medio de esa escena tan sensible, una vez más se evidencia la dureza del corazón humano. Aprovechando la similitud que existe entre el nombre del profeta Elías y las palabras arameas que Jesús acaba de pronunciar en la cruz, Marcos nos dice en el versículo 35 que algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, está llamando a Elías. Ustedes recuerdan que Elías no murió. Elías no vio muerte. Elías fue llevado al cielo, dice la Escritura, en un torbellino. Así que había una tradición entre los judíos de que Elías se aparecía desde el cielo para socorrer a los justos en tiempo de dificultad. Y esa es la tradición que está en la mente de esta gente cuando comienza a burlarse de Jesús. Las personas están conectando burlonamente una cosa con la otra para tener un poco más de diversión a costa de Jesús. Versículo 36: entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, un vino barato que bebían los soldados, era un vino avinagrado, y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Está llamando al profeta Elías. Démosle un poco de vino que lo reanime, a ver si da tiempo a que Elías baje del cielo a rescatarlo de la cruz. Pero el rescate vino de otro lado. Lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Ya vimos el tiempo de oscuridad, ya vimos el terrible abandono en la cruz. Veamos ahora en tercer lugar la ofrenda voluntaria de expiación. La ofrenda voluntaria de expiación. Ya Jesús había cumplido la obra que el Padre le había encomendado al dar su vida en rescate por muchos, al recibir sobre sí todo el peso de la ira de Dios. Así que dando un fuerte grito, dice Marcos en el versículo 37, Jesús expiró. Marcos no nos dice qué fue lo que el Señor expresó en ese fuerte grito, pero los evangelios de Juan y de Lucas nos ayudan a completar el cuadro. Dicen en Juan capítulo 19 versículo 30 que luego de probar el vinagre que le dieron los soldados, Jesús dijo: consumado es. He ahí el grito. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Consumado es. Ya todo acabó. La obra de redención ha sido consumada. Y Lucas añade que en ese momento, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Con la conciencia de que la obra de redención había sido terminada, el Señor entregó su espíritu, confiándose al cuidado de su Padre celestial. Mis hermanos, Cristo no solamente fue a la cruz voluntariamente, Cristo dio su vida voluntariamente cuando ya todo se había cumplido. A Cristo no le quitaron la vida, Él dio su vida. Juan capítulo 10 del Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor da su vida por las ovejas. Él dio su vida, Él entregó el espíritu. Versículo 17: por eso me ama
daba el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Yo tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. Cristo entregó el Espíritu. Es por eso que los evangelistas insisten en el hecho de que Jesús dijo las cosas que dijo en ese momento a gran voz. A gran voz. Fue a gran voz que el Señor clamó de angustia: Eloi, Eloi, lema sabactani. Fue con un grito, como vemos en el Evangelio de Marcos, que Cristo dijo: consumado es. Y fue clamando a gran voz que dijo al final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y por qué ese dato es importante? Porque si había algo que toda la gente de aquel tiempo sabía, era que un crucificado apenas podía suspirar, apenas podía susurrar debido a la dificultad respiratoria que viene asociada con la muerte por crucifixión. Pero Jesús clamó con una voz potente para que todos pudieran ver al momento de expirar que todavía tenía vida suficiente como para seguir vivo por varias horas más. Nadie me quita mi vida. Nadie me quita mi vida. Yo tengo autoridad para darla. Y yo tengo autoridad para volverla a tomar. Cristo entregó su vida voluntariamente en la cruz del Calvario como nuestro sustituto, y de ese modo abrió para nosotros una vía de acceso a la presencia misma de Dios. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado: un camino nuevo y vivo hacia el santuario. Versículo 38. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo se rasgó en dos. En el templo de Jerusalén había un velo, y no se imaginen, por favor, a los velos que se usan desde el día de hoy, o a las cortinas que se usan en el día de hoy. No. Este era un velo muy pesado, era un velo muy grueso que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios manifestaba su presencia especial. En el templo de Jerusalén, allí estaba el arca del pacto, allí estaba el propiciatorio, donde el día de la expiación el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre del cordero sacrificado. Una vez al año solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo en el día de la expiación. Era una cortina tan gruesa que el historiador judío Flavio Josefo nos dice que ni siquiera dos caballos unidos alando en sentido contrario habrían podido romper esa cortina. Tenía 18 metros de altura y 10 centímetros de espesor. No estamos hablando de cualquier velo. Este velo simbolizaba la separación que existe entre nosotros y Dios por causa de nuestros pecados. Mis hermanos, no podemos entrar en la presencia de Dios a menos que su justicia quede perfectamente satisfecha, porque Él es un Dios perfectamente santo, Él es un Dios perfectamente justo. Pero gloria al Señor. En el preciso momento en que Jesús estaba exhalando su último suspiro, esa gruesa cortina se partió en dos, de arriba hacia abajo, para mostrar que había sido abierta una puerta de acceso, una vía de acceso a la presencia misma de Dios, no a través de los sacrificios del templo, sino a través del sacrificio de Jesús. Por eso alguien decía que la rasgadura del velo fue el signo de exclamación de Dios a la muerte de su Hijo. La muerte de Cristo en la cruz dejó el templo inoperante. Con un solo sacrificio, el Cordero de Dios hizo cesar de una vez por todas el sistema sacrificial y sacerdotal del antiguo pacto. Como dice el autor de la carta a los Hebreos,
Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Cuál es la conclusión? Esta es la conclusión, sigue diciendo el autor. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ese lugar sagrado al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, ahora nosotros podemos accesarlo cuantas veces queramos. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Miren, hermanos, si los judíos del Antiguo Testamento hubieran podido sospechar que los creyentes del nuevo pacto íbamos a tener acceso directo al lugar santísimo cuantas veces lo quisiéramos, nunca se lo hubieran podido imaginar. Acerquémonos, que el velo de la carne de Jesús fue rasgado para eso, para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Mientras los sacerdotes en el templo en ese mismo momento estaban sacrificando miles de corderos para la celebración de la Pascua, ese viernes a las 3 de la tarde, precisamente a las 3 de la tarde, el cordero pascual estaba muriendo en la cruz, abriendo de par en par una avenida de salvación, una avenida de reconciliación por medio de su sangre. Y Marcos no se limita a darnos un recuento histórico de este hecho, sino que al mismo tiempo nos muestra en la misma historia cómo se supone que debemos reaccionar a ese hecho. Y eso nos lleva a nuestro quinto encabezado, una sorprendente confesión. Versículo 39, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Mateo añade que este hombre también estaba impresionado por los eventos sobrenaturales que habían rodeado la muerte de Jesús, porque en ese momento no solamente las tinieblas cubrieron la tierra por 3 horas, sino que la tierra tembló, dice en Mateo. La tierra tembló y las rocas se partieron, y algunos justos que habían muerto resucitaron en el momento en que Jesús expiró. Pero Marcos se enfoca únicamente en el impacto que produjo en el corazón de este hombre romano, soldado, gentil, no judío, el hecho de haber sido testigo presencial de la manera como Jesús expiró. Piensen en esto, mis hermanos. Este hombre tiene que haber sido testigo de miles de muertes. Miles de muertes. Sin embargo, él sabía que nunca nadie había muerto como murió Jesús. Tal vez él estuvo en el pretorio cuando Jesús estaba siendo burlado. Tal vez él era parte de la burla. Tal vez él fue uno de los que escupió a Jesús en la cara. Y él estuvo viendo a través de todas las horas la mansedumbre de Jesús ante esa avalancha de odio. Cómo exclamó en la cruz. Él estaba al pie de la cruz. Cómo le dijo al ladrón que no era un buen ladrón, era un ladrón. No hay buenos ladrones. Cuando ese hombre reconoció su pecado y le dijo: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El acto de fe más increíble que una persona haya hecho en toda su historia, colgado de una cruz y viendo a Cristo colgado de una cruz. Le está diciendo: yo sé que tú eres un rey, tú tienes un reino. Por favor, cuando vengas en tu gloria, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y ese centurión, ese romano endurecido de corazón, escuchó cuando Jesús perdonó a este hombre y le dijo: hoy, te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este centurión vio todo eso y fue lo que lo movió a decir:
Dice, al ver cómo expiró, al oír este grito de victoria, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, al ver cómo expiró, ese centurión romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, hermanos, este texto tiene una importancia capital en el Evangelio de Marcos. ¿Cómo comienza el Evangelio de Marcos? Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y una y otra vez nosotros vemos a través del Evangelio de Marcos cómo los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, cómo Dios el Padre reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Nosotros vemos en los Evangelios cómo el mismo Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo de Dios. Pero hasta este momento no había habido ningún solo hombre que había llamado a Jesús en el Evangelio de Marcos Hijo de Dios. Y tiene que ser un soldado romano gentil. En ese momento ese hombre estaba ilustrando a qué vino Cristo al mundo. ¿Por qué estaba muriendo en esa cruz? Para salvar a pecadores como tú y como yo, para llevarlos, abrirles el entendimiento y hacerles ver que Él era realmente el Hijo de Dios. Y es como si Marcos estuviera diciéndole a los lectores de su evangelio y a todos aquellos que iban a oír a través de la historia a un predicador exponer este pasaje del evangelio, cuando este centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, es como si Marcos estuviera diciendo, ¿y ahora qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Vas a reaccionar con indiferencia ante la muerte de Jesús? ¿O vas a reconocer como el centurión que verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, que había dado su vida de manera voluntaria para salvar a pecadores? Pero hay una escena más que veremos mucho más brevemente, las testigos presenciales de la crucifixión. Marcos concluye esta historia de una manera bien extraña. Había también unas mujeres, versículo 40, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé. María ya se había ido con el apóstol Juan, ¿recuerdan? Cuando el Señor le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Hermanos, ¿por qué Marcos incluye este detalle aquí, que no parece tener mucha relevancia, sobre todo en comparación con el resto de la historia? Muy probablemente porque iban a ser esas mismas mujeres las primeras testigos presenciales de su resurrección. Esas mismas mujeres, eso lo vamos a ver al llegar al capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Esas mujeres habían estado con Jesús durante todo su ministerio en Galilea, siguiéndole, sirviéndole. Y ahora Marcos nos dice, ¿saben qué? Fue ese grupo de mujeres la que se mantuvo fieles hasta el fin en la muerte de Jesús. Mientras aquellos discípulos que le habían dicho a Jesús, camino a Getsemaní, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. El apóstol Pedro que dijo, mira, si fuera necesario morir contigo, no te negaré. Ninguno de esos hombres estaba allí. Allí estaba un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres. Este grupo de mujeres, y hermanas, esto debe hacerlas sentir felices. Este grupo de mujeres ocupa un lugar de honor en el Evangelio. Por esa fidelidad a toda prueba, aún en medio del dolor y de la confusión que muy probablemente estaban experimentando en ese momento al ver a Jesús crucificado. Ellas fueron testigos presenciales de su muerte, fueron testigos presenciales de su enterramiento. Y aunque no lo sabían en ese momento, 3 días más tarde iban a ser testigos presenciales de su resurrección. Hay muchas enseñanzas que podemos derivar de este relato, pero obviamente el tiempo se ha ido. Voy a limitarme a unas cuantas, bien rápido. Mis hermanos, este relato
nos enseña en una forma muy impactante el alcance de la justicia y la santidad de Dios. El alcance de la justicia y la santidad de Dios. ¿Tú quieres saber qué tan santo es Dios? Mira la cruz. Mira la cruz, mira al Hijo de Dios muriendo por nuestro pecado y vas a darte cuenta que Dios no toma el pecado a la ligera. Mis hermanos, para nuestro Dios, el pecado que nosotros cometemos con tanta facilidad, el pecado que nosotros coqueteamos, con el que coqueteamos muchas veces, para nuestro Dios el pecado es algo tan serio que para poder salvarnos, para poder tener comunión con nosotros, su Hijo tuvo que morir en una cruz. ¿Qué tan seria es la santidad de Dios? ¿Qué tanto aborrece Dios el pecado? Mira a Cristo sufriendo la agonía de miles de infiernos en esa cruz. Pero este relato nos enseña también en una forma muy impactante yo no sé qué palabra usar, porque si digo que es increíble, no es increíble, es creíble. Pero este pasaje nos enseña en una forma muy impactante la verdadera naturaleza del amor de Dios. ¿Sabes que nosotros no podemos entender el amor de Dios hasta que no entendemos la ira de Dios? En estos días hubo una controversia en las redes, no me había dado cuenta, alguien me lo hizo saber, porque alguien tomó un pedacito de un sermón que se predicó aquí en esta iglesia, donde decíamos que Dios no solamente odia el pecado, sino que también Dios aborrece al pecador, y algunas personas comenzaron hasta a hacer burlas de esa expresión. ¿Cómo es posible que Dios aborrezca al pecador? No, Dios ama al pecador. Mis hermanos, escúchenme bien, si nosotros no entendemos que la ira de Dios está sobre los impíos todos los días, como dice el Salmo, dice en Juan capítulo 3, versículo 36, después de haber dicho de tal manera amó Dios al mundo, dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Dios no está irado con el pecado en abstracto, Dios está irado contra aquellos que cometen pecado. Pero eso es lo grandioso, eso es lo increíble, eso es lo extraordinario del amor de Dios. Dios interpuso su amor. El aparato emocional de Dios es complejo. Nosotros no podemos reducir el amor de Dios a un mero sentimentalismo. Dios no es un abuelito que está en el cielo diciendo: ay, no importa lo que ustedes hagan, yo lo voy a recibir como quiera porque yo los amo. No, aquí tenemos a un Dios perfectamente santo, a un Dios perfectamente justo, a un Dios que no juega con el pecado, a un Dios que no puede tener comunión con el pecador, a un Dios que tiene que castigar a los culpables, al mismo tiempo interponiendo su amor para que el inocente sufriera por nuestra causa. Esa es la verdadera naturaleza del amor de Dios. Es así que podemos entender: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no amó a un grupo de gente buena, a un grupo de gente amable. Él amó a un grupo de gente aborrecible. Eso es lo grande del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que por ese grupo de gente aborrecible Dios entregó a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice Jesús en Juan capítulo 15 versículo 13? Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es el amor? Que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Oh, mis hermanos, no es contemplando las circunstancias que nosotros podemos alcanzar un mejor entendimiento del amor de Dios. Es a través de la cruz. No mires a tus circunstancias, mira la cruz. Pero también podemos derivar de este relato que no nos pertenecemos a nosotros mismos, mis hermanos, porque Cristo nos compró a precio de su sangre en esa cruz. Ese texto en Juan capítulo 15 versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese texto no termina allí. Ese texto sigue diciendo: y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. ¿Por quiénes puso Cristo su vida? Por sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Nosotros fuimos comprados, mi hermano. Tú no te perteneces, tú no te perteneces. Fuiste comprado por precio. Como dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo?
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi hermano, Cristo te compró. Ese sufrimiento fue para comprarte. El amor de Cristo nos apremia, dice Pablo, llegando a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú no te perteneces para hacer de tu vida lo que tú quieras. Tú no te perteneces para usar tu tiempo como tú quieras. Tú no te perteneces para usar tus recursos económicos como tú quieras. Tú no te perteneces para hacer del resto de tu vida de aquí en adelante lo que tú quieras. Cristo te compró a precio de su sangre. Esa agonía es para que tú no sigas viviendo para ti. Y finalmente, este relato nos enseña en una forma muy impactante que no puede haber salvación fuera de Jesús. No puede haber salvación fuera de Jesús. Solo Dios podía absorber todo el peso de su propia ira. Solo Dios podía salvarnos de Dios. Por eso Dios se hizo hombre, para poder recibir en su naturaleza humana todo el peso de la ira que tus pecados y los míos merecían. Oh, mi amigo, es a la luz de lo que hemos visto hoy que podemos entender por qué Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única vía de acceso al Padre. No es la religión, no es tu decencia, no son tus buenas obras, es Jesús. Él es la única vía de acceso. Ven a Cristo, mi amigo.